Jorge Wolf Televisión presenta una reseña corta de lo que es la radio, porque es un tema muy extenso, pero recordemos que acá el que no sabe aprende y el que ya sabe repasa. La Nena Jiménez. Esa es una frase de la Nena Jiménez. Bueno, resulta que alguien me preguntaba que qué es la radio. La radio es lo más maravilloso que puede existir. La radio es mágica. La radio es imaginación. Y uno de los pioneros de la radio, pues Nicolás Tesla, en el año de 1895, fue quien ideó los transmisores de lo que sería la radio. La primera emisora de radio oficialmente nació en Pittsburgh, Pensilvania, en el año de 1923, aunque dicen que en New Jersey hubo una emisora que fue fundada para el año de 1921. En el año de 1929, en septiembre 5 de 1929, Miguel Abadía Méndez fue quien trajo la primera emisora oficial acá a Colombia, la HJM. Ya después, para diciembre de ese mismo año, nació La Voz de Barranquilla. Y así se fue llenando este país, que entre otras cosas es de los pioneros en la radio en lo que es América Latina. En el año de 1923, Pedro Nero Ospina le envió un mensaje de gratitud a Guillermo Marconi, que recordemos lo de Marconi, para aquellos que de pronto no recuerden, eran los famosos, el creador de los famosos telegramas. Y entonces era normal escuchar, me llegó un Marconi de Bogotá. Bueno, entonces ese fue un personaje que también es pionero dentro de la radio en Colombia. Ya para esa década de los años 30 empezaron a nacer varias emisoras y eso se convirtió en un éxito importante. Pero para los años 40, inicio de los 40, acá en Medellín había una emisora que se llamó Radio Córdoba. Y era curioso, allí llegó el dueto de antaño, que nació el 14 de marzo de 1941, Camilo García Bustamante. Y este personaje, Ramón Carrasquilla Peña, Arnulfo Baena y otros, empezaron esa historia del dueto antaño, pero llegó a la radio. La radio sigue avanzando, y en el año de 1945, Alfonso López Miquelsen y Alfonso López Pumarejo crearon la radiodifusora interamericana o Interamericana de Radiodifusiones. Y ese proyecto para 1948 fue lo que dio inicio a la cadena radial colombiana Caracol. Año de 1948, en noviembre 1 del 48. Ya para 1949 nace RCN y ya vienen otras emisoras como Todelar de Tobón de la Roche, y es así como se inicia eso. Y acá en Medellín, a través de esas emisoras, porque en aquella época emisora que se respetara, que fuera importante, tenía su radioteatro para las famosas radionovelas. Es curioso comentar que la radio es tan mágica que muchas señoras en las radionovelas que pasaban en aquella época, vamos a nombrar algunas, por ejemplo, la Tigresa de Higuerote, y tantas otras radionovelas que pasaron, la obra de San Martín de Porres, que era un santo peruano.
Y entonces las señoras que no tenían radio porque esperaban que tarde o temprano su radio fuera un Philips, resulta que la vecina, ve Josefina, apaga el radio mientras yo voy al baño para no perderme la novela. Creía que apagando el radio, no, la novela se detenía ahí y listo. Muchas personas llegaron a destapar un radio a ver si veían los locutores allí. Y entonces la radio es maravillosa. Ya empezaron para finales de esa época, de los 50 y los 60, nació Radio Tricolor, lo que más tarde se convirtió en Radio Super. Y hoy me parece que esas cadenas de la Radio Super me parece que son las de Olímpica. De todas maneras, en eso sí no tengo una precisión, pero de todas formas acá tenemos pues personajes que pertenecieron a Radio Cristal, a Radio Ya, Radio Familiar, Radio Ritmos, La Voz de la Candelaria, que no pasaba sino vallenatos, La Voz de la Independencia de Enrique Capié Orozco, la famosa Hora de la Escoba y los famosos comerciales de aquella época. Radio Sucatensa, que fue de las emisoras culturales populares de la CPO, que nació en Sucatensa, Boyacá, liderada por un sacerdote, y fue así pues como la radio fue evolucionando, creciendo. O sea, la radio es maravillosa. Y la radio es tan maravillosa que voy a recordar cuando don Gerardo Avendaño ahora pues manifestaba lo que pasaba en esa época. Yo recuerdo que en un programa de Radio Super, porque tuve el privilegio de estar con Radio Super en 1976 y hasta 1981, y después de que Tulio Salazar Osorio soltó los micrófonos de En Brazos del Recuerdo, tuve la oportunidad de estar ahí, y entonces un día programé una canción de Bowen y Villafuerte a Marco Licor. Cuando yo hice sonar ese tema, lo primero que hicieron fue, al momentico me hicieron parar ese tema, que lo cambiara por otro, que eso sonaba muy aguascado y muy amontañerado en esa época, 1976. La música carrilera no era bienvenida para las emisoras en esa época, o la llamada música huasca. De todas maneras, recordemos que gracias a las emisoras, los artistas se hicieron grandes, porque las emisoras, al difundir la música, estaban promocionando el artista, pero las emisoras también iban creciendo porque tenían sus buenos artistas. Hoy, lamentablemente, después de por ahí unos 40 años más o menos, se acrecentó lo de la famosa payola.